Buenas noches, nos da gusto saludarles en este domingo 16 de diciembre de 2018. Estamos en una entrega de Camino a las Urnas, el programa de Red Salvadoreña de Medios, donde hablamos de política y analizamos las diferentes propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Cada vez estamos más cerca de un nuevo año y también cada vez estamos más cerca de ese proceso electoral que va a vivir El Salvador el 3 de febrero de 2019. Esta noche vamos a conversar con representantes de los sectores productivos, pero antes vamos a poner algunos elementos en contexto. Dentro de 48 días se llevarán a cabo las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. Más de 5 millones de salvadoreños tendrán el poder de elegir al presidente de la República, que estará al frente del Ejecutivo el próximo quinquenio. Los candidatos de todos los partidos han tenido acercamientos con diversos sectores de la sociedad civil y con gremiales empresariales para conocer sus propuestas y despejar dudas sobre sus plataformas de gobierno que están proponiendo. En octubre pasado, los candidatos presidenciales participaron en el encuentro de las gremiales empresariales ENADE 2018, en el cual el sector privado entregó sus propuestas sobre el tema de empleo y desarrollo humano a los 3 órganos del Estado y a los candidatos presidenciales para que sean implementados durante el próximo gobierno. Además, los 4 aspirantes brindaron sus propuestas a los empresarios encaminadas a mejorar la economía y generar empleo en los próximos 5 años. Uno de los mayores problemas que afecta a los empresarios es la extorsión, que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales motores financieros para los grupos criminales. Es importante mencionar también que algunos de los candidatos han prometido crear hasta 300,000 nuevos empleos de llegar al gobierno, situación en la que también deben tomar en cuenta al sector empresarial. Durante la administración actual y a través de un consenso se logró un incremento al salario mínimo. Sin embargo, muchas empresas aseguran que se vieron afectadas con la medida, por lo que tuvieron que realizar recortes de personal. Sin duda alguna, al hablar de las proyecciones para El Salvador en el próximo quinquenio, se debe escuchar también a uno de los sectores importantes para la economía, como lo son las gremiales empresariales. Por ello, damos paso a Camino a las Urnas para conocer más sobre qué espera este sector del próximo gobierno. ¡Comenzamos! Así es, esta noche de domingo nos agrada decirles a ustedes que tenemos como invitado al presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial del Salvador, don Agustín Martínez. Bienvenido a Camino a las Urnas aquí en Canal 12. Un gusto que esté con nosotros. Es un gusto para mí también y un saludo a todos tus televidentes. Bueno, comenzamos hablando de las diferentes propuestas que se han hecho por los candidatos a la presidencia de la República en cuanto al trabajo con el sector agrícola. Unos dicen el sector ha estado abandonado, otros dicen es un sector en el que hay que invertirle, es un sector que tiene que despegar porque es el que garantiza la alimentación de El Salvador. Pero ¿cómo lo ven ustedes desde las gremiales empresariales, específicamente desde Camagro, todo lo que se dice en la campaña y que tiene que ver con el trabajo de ustedes como agricultores y como productores? Bueno, desde la perspectiva nuestra, yo creo que los candidatos no han profundizado mucho en el tema. Yo creo que te lo planteaba al inicio, antes de la entrevista, que yo creo que el tema de los debates y el conocimiento de las propuestas debe darse en foros específicos. Yo creo que también es complicado para los candidatos, basados en la agenda que manejan, andar de debate en debate. Creo que es una herramienta importantísima para la democracia, pero debería de haber un acuerdo del tipo de debate y los temas a cubrir para que ellos puedan profundizar en cada uno de los temas. Yo estaba viendo ahorita, así a la rápida, lo que está pasando en la Universidad Nacional, y creo que en minuto y medio difícilmente un candidato va a poder exponer una temática o una propuesta con mucha profundidad. Así que sí, yo creo que es una herramienta buena para que conozcamos en principio cuáles son las ideas principales, pero desde la óptica nuestra sí deberían de profundizar más. Y dicho eso, en la parte agropecuaria creo yo que nos estamos quedando cortos en conocer de todas las partidos y candidatos en contienda los diferentes temas para los diferentes subsectores, porque se plantea que va a haber un trabajo a fondo por algunos de los candidatos en el tema de educación, de capacitación, en la parte de los paquetes agrícolas,
pero yo muy poco he visto en términos de la innovación que debe haber y es necesaria para tener una actividad más competitiva. Y por otro lado, mejorar también la productividad de cada uno de los sectores. Entonces, es importantísimo desde esa óptica buscar mayor profundidad en los análisis y en las propuestas. Muy bien, ¿cómo ve usted, por ejemplo, que se hable de reactivar el café? Pero se habla hasta ahora, digamos, hasta cierto punto generalidades de cómo reactivarlo. Se dice que ahí puede estar una de las grandes apuestas de El Salvador, pero cuando escuchamos a las gremiales de cafetaleros dicen, miren, el problema es que acá no se está viendo las realidades que nosotros estamos enfrentando en las fincas, las realidades que tenemos con un problema que diezmó a la caficultura en El Salvador, como fue la roya, las situaciones de los precios en el mercado internacional. ¿Cómo ven ustedes, digamos, todo esto, ya que tenemos la oportunidad de conocer, digamos, su punto de vista desde Camagro, qué dicen los productores de café sobre el planteamiento que se hace en las campañas? Porque muchas veces, digamos, se hacen planteamientos a nivel general, pero es muy poco o muy pocas veces se profundiza y se va al cómo se va a hacer lo que se está proponiendo. A partir de ese análisis que tú acabas de hacer, creo que quiero profundizar más en lo que yo decía anteriormente y específicamente en el rubro de café. El café es una actividad que ha sido primaria en la historia de nuestro país y creo que hoy por hoy sigue siendo importante por muchas razones. Es una actividad económica importante desde el punto de vista de las exportaciones, pero también desde el punto de vista de generación de empleo y de la actividad que genera alrededor de él mismo y en la conservación del medio ambiente. Prácticamente los cafetales son los únicos bosques que tenemos y hay que cuidarlos, pero dicho eso, también hay que ver a dónde está el café ahorita. Si tú lo ves en perspectiva hacia atrás, la actividad agropecuaria en general antes era una actividad tan primordial que llegaba a cubrir el 25, 30 y en algunas partes de la historia hasta el 50% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a las nuevas cifras que el Banco Central presentó este año, en función del nuevo cálculo que hacen, el agro es apenas el 5.8% de toda la actividad económica. Entonces, dentro de ese 5.8%, el café sigue siendo una actividad importante, pero requiere de una voluntad política realmente clara para apoyarlo. ¿Considera usted, don Agustín, que se ha dejado en abandono este sector? Porque obviamente mercado para el café salvadoreño hay. Hemos visto cómo se ha elogiado el café salvadoreño en diferentes partes del mundo y se ha puesto como carta de presentación de El Salvador en determinado momento, pero el punto es, ¿se están haciendo las apuestas correctas o se han hecho las apuestas correctas para reactivarlo después de problemas que se han tenido en la región? Porque si comparamos la producción de café que tiene, por ejemplo, Honduras, que antes producía mucho menos que El Salvador, ahora está, digamos, mucho más avanzado que la producción cafetalera nuestra. Claro, es que ese es el tema. Mira, han habido esfuerzos, pero son muy tímidos para lo que se requiere. Recuérdate que la actividad cafetalera está inmersa en zonas rurales donde la delincuencia está a la orden del día, donde no tenemos las capacidades para motivar a los jóvenes que sigan tratando de trabajar en este rubro y por eso hay una gran migración. Pero cuando yo te digo que no existe la voluntad política y me pones el caso de Honduras, es un ejemplo claro de cuando hay voluntad política. ¿Tú sabías que en Honduras hay un designado presidencial para el tema de café, que tiene prioridad sobre los ministerios? Y todo el esfuerzo que se ha hecho para desarrollar y poner al rubro en primer lugar en la economía se debe a esa voluntad en términos de recursos, en términos de apuestas técnicas, en términos de manejar una institucionalidad en el rubro que permita darle continuidad en el tiempo para administrar los problemas que tiene el mismo rubro. Por ejemplo, la roya del café, el tema de las variedades resistentes a la roya y ese tipo de cosas. Pero todo eso tiene que estar integrado. Y yo creo que aquí sí hace falta un esfuerzo integral para que el rubro realmente despegue.
Y así te podría dar ejemplos similares en cada una de las actividades agropecuarias, porque cada uno tiene su particularidad, forma de enfocarlo, dada su realidad en el país. Definitivamente que hay elementos que a tomar en cuenta cuando hablamos de producción agrícola, y El Salvador ha sufrido sequías en los últimos 4 años, ha sufrido exceso de lluvias en ciertos periodos, y al final los que han pagado los platos rotos han sido los productores agrícolas. Escuchando la voz, por ejemplo, de los expertos en medio ambiente, como la ministra Ariana Paul, y también escuchando al ministro de Agricultura, decía, es que tenemos que aprender nuevamente a sembrar, para adaptarnos a las condiciones que ahora tenemos en el planeta. El cambio climático es una realidad y en El Salvador lo estamos viviendo. ¿Cómo ven ustedes que se diga mucho de esto, pero a la larga siempre, cada año se repita la misma historia y vemos a productores pequeños llorando por su cosecha allá en la zona oriental o en la zona occidental, diciendo, mire, no ha llovido y por ende no vamos a alcanzar a sacar ni granos para alimentarnos nosotros? Y a veces es aquí donde está también, dice, la base de lo que nos permite a nosotros funcionar durante el año, porque el excedente lo vendemos y nos queda también para comer. ¿Cómo ven ustedes esa realidad? Sí, eso es uno de los mayores problemas, pero no es nuevo. O sea, el clima ha cambiado siempre. El clima, los cambios climáticos han estado siempre en la historia de nuestro país. Lo que pasa es que los enfoques y las políticas hacia los sectores que son afectados más por este fenómeno, creo que ha tenido un mal enfoque. Digamos, tú ves que se regala semilla para los productores, lo cual es un programa subsidiario que tiene el gobierno, pero ¿es realmente esa la opción? Si le damos semilla para que siembre mientras no tiene las condiciones, los conocimientos, la tecnología para que se siembre bien en la época adecuada, donde pueda él tener formas de accesar fuentes de agua para que no tenga el problema de la sequía, o para drenar el agua cuando vienen las grandes inundaciones? Todas esas cosas están ahí, las tecnologías, están las formas de manejarlas, pero creo que no se hace un enfoque integral para su manejo. Hay experiencias en otros lados del mundo. Si aquí nos caen, bueno, se habla de que no hay suficiente agua, nos caen cerca de 2.000 milímetros todos los años. Lo que pasa es que no la administramos bien, toda esa agua que se va a los ríos. Así que yo creo que el fenómeno de los cambios climáticos están ahí, y lo que nos falta a nosotros es ser más previsorios en cómo atenderlos. Si tú ves, ya se nos fue el invierno, estamos entrando al verano, y cuando sentimos es junio de nuevo y no estamos preparados. No hay suficiente semilla, no hay suficiente capacitación a los productores para usarla mejor, para tener recursos que puedan producir más y mejor. Entonces todo eso tenemos que trabajarlo, y es de las cosas que les planteamos nosotros a los candidatos, y se la plantearemos al nuevo gobierno, como se le hemos planteado en muchas ocasiones a los políticos, de que ahí están las propuestas de los sectores. Cada sector puede contribuir mucho, pero tienen que tomarlos en cuenta, porque somos los que estamos viviendo esas condiciones, esas situaciones adversas para nuestra actividad. Muy bien, esa noche conversamos con el presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador, Camagro, y se va a unir a nuestra conversación el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que ya está aquí en el edificio Bicentenario de Canal 12. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta conversación que tenemos hoy con representantes de empresarios. ¿Cómo ven ellos la campaña presidencial que va a concluir con ese proceso el 3 de febrero de 2019? Continúe con nosotros. Esta noche en Camino a las Urnas conversamos con representantes de sectores productivos de El Salvador, y estamos hablando sobre cómo ven ellos desde las asociaciones de empresarios
el tema de la campaña presidencial, cómo ven los temas sobre los que están hablando los candidatos que están aspirando a convertirse en presidente de la República el próximo 3 de febrero. Comenzamos la conversación con don Agustín Martínez, quien es, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador y también vicepresidente de ANEP. Y también se une a la conversación el licenciado Luis Cardenal, que es presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Don Luis, un gusto que esté aquí con nosotros en Canal 12. Un gusto, Manuel, y queremos desearles unas muy felices Navidades a los estimados televidentes y a todo el personal de TV12. Muchas gracias. Estábamos hablando sobre el tema de cómo ven ustedes la campaña presidencial. De hecho, se ha hablado mucho de reactivar los sectores productivos de El Salvador. Se dice que se van a generar miles de empleos, pero esto parece que es algo que ya escuchamos en campañas anteriores y que es poca la diferencia, digamos, si ya lo comparamos, una campaña presidencial que estamos viviendo hoy en este 2018 con las que ya se vivieron en años pasados. Hemos escuchado eslogan como vamos a generar trabajos como nunca antes en la historia, y ahora escuchamos vamos a generar empleo para todos, vamos a hacer El Salvador un país más productivo. Pero ¿qué tan real puede llegar a ser esto, considerando, digamos, los datos que nos da la economía, los datos que refleja el Banco Central de Reserva, los datos que manejan ustedes como sectores productivos? Entonces, bueno, en primer lugar creo yo que es triste de que aquí en El Salvador y pareciera que en el resto del mundo, en las campañas políticas se ha quedado en una etapa de ver quién promete más, y llegando a niveles de populismo que son peligrosos para la misma democracia, porque ofrecer es fácil, y cada elección o cada proceso electoral escuchamos a los candidatos ofrecer el oro y el moro, que van a bajar las estrellas, que van a generar los empleos, que aquí vamos a vivir en el paraíso terrenal. Y todas las veces después que pasan las elecciones y hay que enfrentar la realidad, entonces vienen las decepciones y las desesperanzas, cuando vemos que todas esas promesas no se pueden cumplir porque la realidad que vivimos es otra. Esta situación se vuelve a repetir aquí. Yo creo que si podemos sacar algo positivo de la campaña es el hecho de que al menos pareciera ser que todos los candidatos sin distinción reconocen la necesidad de generar más empleos dignos para la gente. Lo que quizás no entienden es qué es lo que se necesita para poder generar esos empleos. Los empleos no se generan por decreto, no se generan por arte de magia. Se generan cuando las condiciones de un país son tales que atraen la inversión extranjera y nacional para que ese inversionista genere los espacios y los puestos de trabajo que la población está demandando. En la medida que viene más inversión y hay más demanda de estos puestos de trabajo, inclusive los salarios y los beneficios de los trabajadores van aumentando, siempre y cuando esto vaya acompañado de una mayor productividad. Entonces, al hablar de atracción de inversiones, estamos hablando de generar las condiciones: seguridad jurídica, seguridad personal, reglas de juego claras, apuestas estratégicas, visión de nación, reducción de tramitología, apoyos a los emprendedores. Eso es por una parte, pero por la otra, que estamos hablando de productividad, tiene que ver con los aspectos de educación, de salud, de vivienda, todos los aspectos sociales. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que vamos a ser competitivos apostándole a la generación productiva si no tenemos personas que tengan todos los instrumentos y las capacidades bien desarrolladas para que puedan ser productivos. Y eso requiere de educación, de capacitación, de tecnología, de tener salud, de tener un buen ambiente en el que viven, de tener seguridad, de tener tranquilidad en sus casas. Entonces, si uno entiende eso, entonces uno puede empezar a priorizar las inversiones del Estado en esos campos. Pero aquí, como se ofrece tanto, aquí cuántas instituciones nuevas no hemos creado como que fuéramos país del primer mundo, pero cuando lo básico no está hecho. ¿Qué tan alta es la dosis de populismo que usted ve en las campañas, en esta campaña 2018 rumbo a la elección de 2019? Bueno, hemos escuchado que se van a construir aeropuertos para aviones de alto calado, dijeron en un lado. Hemos escuchado de que se van a generar cientos de empleos. Escuchamos a otro candidato cuyo partido ha estado en el gobierno durante 10 años, que va a hacer un montón de cosas que uno se pregunta, ¿y por qué no las han hecho si han estado en el gobierno durante 10 años? ¿Verdad? Escuchamos
que, digamos, de que se van a dar en efectivo a 200.000 familias más subsidio para el gas, cosa que uno dice, bueno, si los subsidios hay que saberlos manejar de una manera diferente, si los subsidios deben de ser focalizados y temporales, dirigidos a las personas que más lo necesitan, que son los más pobres de los pobres, que no tienen agua, que no tienen electricidad, y estamos hablando que vamos a seguirle dando subsidios a gente que probablemente no es la más pobre de los pobres y no necesita el subsidio solo porque es popular electoralmente. Seguimos escuchando de que las políticas agropecuarias, como bien ha dicho Agustín, van a ser de seguir repartiendo paquetes agrícolas y de ir regalando cosas, de seguir con la política de en las escuelas de los uniformes, los zapatos y el vaso de leche, porque es popular electoralmente y ojalá se pudiera dar más, pero hay que priorizar y no ha resuelto el problema de la educación en el país. Entonces, no nos sinceramos, no hablamos con claridad, no decimos las cosas como se tienen que decir para que la gente entienda qué es lo que tenemos que hacer, aprenda de que aquí el que quiere celeste que le cueste, que no hay nada regalado, que ya la época en que llovía maná del cielo quedó en la Biblia, que no se va a dar aquí, y que aquí lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, a jalar toda la carreta en la misma dirección, a abandonar los discursos de división y de odio que parecen fomentarse en muchos partidos políticos y por muchos candidatos, y empezar a sacar a El Salvador como ese país en el que debe de haber cabida para todos y donde todos tenemos un rol importante que jugar. Pero ¿cómo ven ustedes de que en determinado momento la campaña se centre, digamos, nada más en los choques entre candidatos, en que si participa o no participa en una u otra actividad y no tanto en la propuesta? Porque la propuesta es como, digamos, como la base para echar a andar un gobierno, y hasta ahora las propuestas han sido hasta cierto punto superficiales. Yo le contaba la otra vez que estuvo con nosotros aquí en Canal 12 de que de todos los partidos van a cuentagotas dando a conocer elementos de los proyectos que tienen que desarrollar. ¿Qué significa para ustedes? ¿Genera incertidumbre para los empresarios el hecho de que no se les dé por escrito, como los papeles que ustedes tienen ahí esta noche, diciéndoles, señores, este es lo que pretendemos hacer y así lo pretendemos hacer? Bueno, mira, es lo que yo te decía anteriormente al inicio. Hay debatología ahorita, hay un esquema de debatología. Todo el mundo queremos ir a los candidatos a través de debates y eso está bien, debería de ser así, pero los debates son tan amplios, la temática es tan amplia que no pueden cubrir a profundidad los temas, por muy estudiados que lo tengan, si es que lo tienen. Pero el problema aquí es que, vaya, hoy el foro de la UES creo que es bueno y es sano y para la democracia que se den esos debates en la Universidad Nacional, pero para mí debería de haber ahí un debate a fondo en el tema de educación. Luego ir a todos los grupos y sectores que tienen que ver con la seguridad, con el Consejo de Seguridad, y ahí tener un debate sobre la seguridad del Estado. Porque si tú vas y a cada candidato le das 1 minuto y medio y en cada 1 minuto y medio tiene que profundizar en un tema, no lo puede hacer. Entonces se queda, y tiene que ver un poco con lo que decía Luis, el tema muy populista, porque no entra a fondo cómo lo va a manejar, con qué recursos cuenta, cómo lo va a integrar a otras acciones que tiene el Estado para resolver un problema. O sea, si cada tema se abordara con ese nivel de profundidad, creo yo que mucho se pudiera hacer, foros con autoridades económicas para ver el tema del déficit fiscal, por ejemplo. Deben ser foros específicos, porque si van a andar los candidatos de foro en foro va a ser difícil que ellos puedan cubrir la temática con suficiente profundidad. Entonces, tal vez para el futuro sería interesante que los candidatos se pudieran hablar y pudieran ponerse de acuerdo en una agenda de debates sobre temas específicos. Pero claro, estamos empezando en este tema, hay que tomarlo en forma positiva y ojalá que el pueblo a través de esos debates pueda de alguna manera darse cuenta y medir sobre los diferentes temas cuál será la visión que tiene el gobierno. Ahora bien, me gustaría que entráramos también en un punto que me parece a mí que es importante. La visión que tienen los empresarios, que en determinado momento, digamos, a la ANEP se le dice, no, es que ANEP es una representación del partido Arena.
Eso ha sido una cuestión que se ha dicho y se ha achacado durante muchas ocasiones. Me gustaría saber si ustedes como ANEP están, digamos, a favor de todo lo que ha hecho Arena y lo que hace Arena. ¿Por qué? Porque en determinado momento creo yo que es importante conocer el punto de vista, ya que son ustedes como ANEP los señalados, que también nos digan, o sea, que digamos, cuál es la visión que tienen de la forma de hacer política de los partidos y en especial del Partido Arena en El Salvador. Excelente pregunta, Manuel, le agradezco. ANEP como institución es política, pero no política partidaria. Es política, ¿por qué? Porque la política debe entenderse en su real dimensión y sentido, que es la cosa pública, el manejo de la cosa pública. Las políticas públicas tienen que ver con el desarrollo de estrategias y de actividades o acciones que afectan a toda la población. ¿Cómo ANEP va a estar ausente de una política educativa, por ejemplo? ¿Cómo va a estar ausente de una política fiscal? ¿Cómo vamos a estar ausentes de una política de seguridad? ¿Cómo vamos a estar ausentes de una política de salud? Tenemos que participar, es nuestra obligación, es nuestro deber participar. Lo que no podemos hacer es meternos en política interna o ponernos en política electoral. Como institución, cada persona dentro de la institución tiene el derecho a tener su corazoncito donde quiera, porque por eso somos ciudadanos, y los ciudadanos tenemos también el deber de participar en la política, digamos, partidaria. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que para poder accesar al poder hay que hacerlo a través de los partidos políticos. Entonces, nosotros hemos tenido más coincidencias, históricamente hablando, con el Partido Arena que con el Partido FMLN. ¿Por qué? Porque el Partido FMLN ha estado proponiendo o ha estado defendiendo cosas en las que nosotros estamos convencidos no funcionan para El Salvador. Cuando hablamos históricamente hablando, de una democracia de partido único, nosotros no podemos apoyar eso. Nosotros creemos que la democracia debe ser pluralista. Cuando el FMLN o sus ídolos a los cuales siguen, como dijo el actual presidente, que el faro de luz que guiaba su rumbo era Venezuela, y vemos que Venezuela lo que quieren es que no haya balance de poderes, sino que todos los poderes estén concentrados en una persona o en un partido, o como sucede en Cuba, o como está pasando en Nicaragua. Nosotros no podemos creer en eso, nosotros no podemos apoyar eso. Entonces, por supuesto, entendemos que ningún partido es perfecto, que se han cometido errores. Quizás el error más grande que hemos cometido nosotros ha sido no ser públicos en nuestras críticas. ¿Por qué? Bueno, porque habían diferentes maneras de manejar las diferencias. En el pasado las diferencias con Arena se han manejado más en privado. Uno hacía una publicación, inmediatamente habían reuniones, se llamaba, se buscaban entendimientos y la cosa más o menos pues iba caminando. Quizás deberíamos de haberlo hecho público para que algunos errores se conocieran y no se trataran de guardar debajo de la alfombra. Pero así se hacía. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hacen señalamientos, se hacen preguntas, pero se hacen los de los oídos sordos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mantener el debate, que pudiera ser un debate privado para generarle a la población una mayor tranquilidad o quitarle zozobra. Ahora se tiene que hacer en público. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que responden, porque los políticos, especialmente en estos dos últimos gobiernos, responden casi solo a la opinión pública. De ahí es donde viene ahora el poder que tienen los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Por qué? Porque todavía, como hay democracia y tienen que resultar electos, entonces tratan de buscar el beneplácito o la aprobación del sector de la población a través de la opinión pública. Y por eso tratan de manipularlo de esa manera, y por eso les duele cuando públicamente se les pega un golpe. Pero digo, ANEP tiene que ser independiente y tiene sus principios, y sus principios han quedado por escrito, y todas las asociaciones y todas las juntas directivas a las que pertenecen a ANEP reciben esos principios de una sociedad libre que tiene el aspecto humano, el aspecto económico, el aspecto jurídico y democrático. Y esos principios están claros, con mucho gusto a cualquiera que los pida
le podemos dar una copia, donde están desarrollados de manera bastante simple. Pero ¿cómo ven Pero ustedes? eso es lo que defendemos nosotros, no defendemos a un partido político. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes el surgimiento de nuevos actores en la política salvadoreña, como el caso de esta fusión que se dio entre Gana y Nuevas Ideas, y que ahora, bueno, Nayib Bukele es un candidato que hasta cierto punto va, digamos, con altos niveles de preferencia y de aceptación entre los ciudadanos a la elección del 3 de febrero de 2019? Y él, bueno, entre las propuestas que daba a nivel económico, cuando estaba hablando con la gente de FUSADES, él decía que está la formalización de empresas y hacer apuestas por combatir la evasión y la ilusión. Eso es lo que estaba proponiendo. Pero ¿cómo ven ustedes, digamos, las apuestas de este nuevo actor en la política salvadoreña que surgió y que saltó de varios partidos y que ahora está en Gana y Nuevas Ideas? Mira, alianzas siempre se han dado. O sea, históricamente en la política salvadoreña siempre se han dado alianzas de partidos. Yo creo que la situación de Bukele, de Nayib Bukele en este proceso es bastante sui generis por la forma en que él termina su relación con el Frente, la forma en que crea su partido y los tiempos que ya no le dieron, y luego la forma en que entra a un nuevo partido. Entonces, eso le da una particular situación a él y a su grupo o a sus aliados. Pero yo creo que estamos al frente de una elección bastante particular, porque quizás es la primera vez donde las redes sociales van a tener una mayor influencia. Y yo creo que ese es el juego donde está la situación y el tema de las encuestas, ¿verdad? Porque hay encuestas de encuestas, todas en general le han dado a él la prioridad, y habría que visualizarla y profundizar en ellas para hacer un análisis más específico de por qué está ahí. Yo creo que más que las encuestas le sirven a la gente para tener una idea de dónde están las preferencias y las percepciones de la gente, le sirven mucho a los equipos de campaña para ver dónde están sus candidatos, qué es lo que están haciendo mal, y de eso se trata, para que a través de las encuestas también se mejoren las posiciones, se den las propuestas, le lleguen a la gente, qué es lo que al final se quiere, ¿verdad? Nosotros siempre hemos abogado por ese tipo de cosas, que la gente esté informada en estas posiciones como las que se han tomado en FUSADES. Tú lo puedes leer, que son propuestas nuestras desde hace muchos años, ¿verdad? Cualquiera de las propuestas que se den ahorita con diferente matiz, nosotros las hemos planteado en el pasado si son en beneficio del país. Lo que falta mucho, y creo que esto que está sucediendo de aquí a las elecciones es un buen ejercicio, pero el ejercicio verdadero es cuando se toma el poder y cuando esas propuestas se tienen que ejecutar, ¿verdad? Esa es la parte para nosotros más importante, y esa ejecución tiene que ser, por supuesto, con la mejor intención posible de beneficiar al país, y que muchas veces es donde entramos con todo lo que explicaba Luis en el debate, porque no conocemos en realidad lo que se está haciendo. A veces te dan sorpresas que afectan a los sectores. Los políticos son temporales, algunos se quedan más tiempo, pero los políticos están para periodos presidenciales y en eso enmarcan su visión. Nosotros en las empresas las tenemos enmarcadas en visiones de largo plazo, nuestros planes, nuestras proyecciones, y por supuesto quisiéramos ver en los políticos bastante sinceridad en estas, para que le dé certidumbre al país y para que la inversión venga, el empleo se genere y toda la actividad se movilice como se esperaría. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a usted que siga con nosotros. Esto es Camino a las Urnas, aquí en Red Salvadoreña de Medios. Hoy conversamos con el presidente de Camagro y vicepresidente de ENEP, y también con el presidente de esta asociación, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Luis Cardenal. Regresamos enseguida.
Son las 8 de la noche con 39 minutos. Estamos en directo desde Red Salvadoreña de Medios en camino a las urnas en este 16 de diciembre de 2018. Estamos hablando sobre sectores productivos, estamos hablando sobre las propuestas que están haciendo los candidatos a la presidencia de la República. Si yo les preguntara ahora a ustedes qué nivel de incertidumbre ha generado en los empresarios la actual campaña electoral, ¿qué me responden? Bastante nivel de incertidumbre. Constantemente escuchamos de parte de diversas empresas y consorcios que dicen, miren, vamos a esperar hasta después del 3 de febrero a ver qué pasa, y no es el 3 de febrero, después del 3 de febrero si hay segunda vuelta será el 3 de marzo, ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver qué pasa, y es lo que venimos diciendo desde hace ratos, que aquí tristemente a la raíz de los problemas económicos y sociales, la raíz es política, porque la política genera incertidumbre, en lugar de generar certidumbre y esperanza e ilusión de que la cosa, si ahora está bien, va a ir mejor, o si está mal se va a arreglar. Ahora lo que sucede es, bueno, si está mal, a lo mejor va a estar peor, ¿verdad? ¿O qué va a suceder? No sabemos, porque el rumbo del país no está definido, la visión del país que queremos no está definido, las reglas de juego que vamos a tener una vez que pase la elección y llegue un nuevo gobierno todavía no están definidas, y eso genera la incertidumbre que hace casi imposible que aquí se pueda traer inversión y que tengamos crecimiento. Entonces, en este caso particular, todavía la incertidumbre es mayor porque la predictibilidad de los resultados es más difícil, a pesar de lo que digan las encuestas, o quizás por lo que dicen las encuestas, la gente siente una incertidumbre mayor. ¿Qué pasa si eligen, digamos, si las encuestas tuvieran razón? Lo discutimos en la mañana, yo no creo que sea exactamente como las encuestas señalan, pero si las encuestas tuvieran razón, ¿qué es lo que dice la mayor parte de los inversionistas? Bueno, Nayib Bukele es una interrogante. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente qué es lo que propone, pero no se sabe cuál es su plan de gobierno, no se sabe cuál es su equipo. Tratemos de plantear por qué es un interrogante. Él como persona y sus planteamientos, o la gente que lo rodea, digamos, en Nuevas Ideas y en GAN. Es que eso es lo que estaba tratando de decir. Él como persona, y se lo dijimos en su cara, no estoy haciendo ninguna crítica que no se la haya hecho personalmente. Él en la Universidad Nacional es un candidato que tiene un lenguaje, que tiene una propuesta, que es muy diferente a la que tiene en FUSADES, o la que llegó a ser en ANEP. Es diferente. Nosotros le dijimos en la reunión, ¿cuál es el verdadero Nayib? El de la Nacional, el de la UCA, porque fue diferente en la UCA, o el de FUSADES, o el de ANEP. El de FUSADES y ANEP es más o menos parecido. ¿Cuál es el verdadero candidato? Ahora, ¿cuál es el plan de gobierno? Ahí se lo voy a mandar. ¿Hace cuánto fue eso? 10 días. Yo se los mando mañana. Todavía estamos esperándolo. No tenemos un plan de gobierno de él. ¿Quién es el equipo de él? Bueno, dice aquí la gente que me acompaña. Ok. Pero se necesitan cerca de ¿cuántas personas? 122. Para los puestos claves. Son arriba de 122. Yo pensé que eran como 300 personas que se necesitan. ¿Quiénes serán? ¿Serán los de Gana? ¿Serán los de Nuevas Ideas? ¿Serán del FMLN descontentos que llegan ahí? Y si son del FMLN, ¿cuáles? Todo esto es una incertidumbre, ¿verdad? La del FMLN, ¿será que Hugo Martínez va a lograr transformar el partido? ¿Que lo van a dejar a él que de verdad mande? ¿O lo van a tener así enjaulado como pareciera lo han tenido? Donde él ha dicho, yo no hubiera hecho esto, pero el partido lo hizo. Yo hubiera hecho de otra forma, pero el gobierno lo hace de esta forma. Yo manejo mi campaña, pero el director de campaña es Medardo González. Yo hice mi plan de gobierno, pero el plan de gobierno, el jefe es Gerson. Y en el caso de Arena, pues también. ¿Qué Arena es la que va a salir? La Arena renovadora, moderna, Arena anterior. Mientras eso no se defina con claridad, y tal vez no se va a definir hasta que se termine el proceso y veamos cómo se conforma el gobierno,
eso está generando incertidumbre. Y en el caso de Vamos, pues tiene muy pocas posibilidades de llegar, y él, aunque se ve que es un hombre bien intencionado y que las propuestas, digamos, son bien intencionadas también, la verdad es que no están aterrizadas. Y decía Agustín el debatitis, y hablábamos un poco en el receso, de que es cierto, los debates deberían de servir para eso, para ver de qué está hecho el candidato, que se le ponga en situaciones incómodas para que no diga solo lo que quiere decir, para que no sea un comercial el que está haciendo, sino que tenga que reaccionar ante situaciones como va a tener que reaccionar en la vida real una vez que sea funcionario. Entonces, obviamente, contestando la pregunta, las elecciones, estas y casi todas, pero estas especialmente, están generando incertidumbre, y la incertidumbre está generando de que la inversión no se materialice, que los empleos no se den y que la economía no crezca. Bueno, Agustín, la embajadora de los Estados Unidos ha hecho énfasis en diversas ocasiones en una palabra: corrupción. Ella decía, es necesario que El Salvador dé las señales claras de que está combatiendo la corrupción. Ella ha aplaudido algunas cosas que se han hecho, pero ha cuestionado otras. Ha puesto el ojo en la elección del fiscal, que está, digamos, pendiente en la Asamblea Legislativa, y está pendiente de todo lo que está ocurriendo, obviamente, a nivel del proceso electoral y todas las decisiones que se están tomando. Pero ustedes, desde los sectores productivos, desde ANEP, ¿cómo ven, digamos, las promesas que se hacen de combatir la corrupción? Todos los candidatos han dicho lo mismo: vamos a combatir la corrupción, no vamos a tener un doble estándar, le vamos a aplicar la ley al que sea, nosotros vamos a eliminar lo de las partidas secretas, hemos escuchado eso, nosotros vamos a generar, digamos, mayor transparencia en el gasto, pero del dicho al hecho, lastimosamente, hay una larga distancia. ¿Cómo lo ven ustedes desde ANEP? Yo creo que ese es un proceso y ha sido una lucha desde siempre del sector privado. Lo que pasa es que muy poco se puede incidir cuando las instituciones no están funcionando como deberían. Tú has visto todo el proceso que se siguió para la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, y estamos entrando a un proceso similar en la elección de fiscal, donde ya uno ve listados con preferencias políticas ahí según lo que los que los han enlistado con los diferentes partidos. Entonces sí, eso genera alguna duda. Yo creo que hay que analizar el perfil de cada uno de los candidatos a fondo para garantizarnos pues que vamos a tener un funcionario de primer nivel que en realidad va a combatir la corrupción. Pero eso, yo siempre, uno de mis temas favoritos es el tema de la integración de las instituciones del Estado. El fiscal solo no es capaz de combatir todo. Necesita una policía fuerte y eficiente, necesita una fiscalía con muchos recursos, con fiscales capacitados, eventualmente con otras instituciones que tienen que ver con el manejo de la cosa pública para controlar la corrupción y la delincuencia, todo ese tema de transparencia, pero un tema de transparencia que sea perfecto, puro, independiente, y no como existen algunas instituciones ahora que está formado por funcionarios públicos. Entonces, creo que para que la corrupción realmente se ataque frontalmente, tienen que estar no solo un fiscal que tenga las condiciones, sino que las instituciones funcionen. Nosotros cuántas veces no hemos propuesto en varios ENADES que la Fiscalía debe tener sus propios recursos, ¿verdad? Y no es así. Hoy por hoy depende de las asignaciones que le hace el Ejecutivo, y tienes que en el tiempo, en las últimas décadas, el presupuesto de defensa ha venido aumentando, el presupuesto de la policía ha venido aumentando. Yo creo que está bien si eso es efectivo en el combate, pero el presupuesto de la Fiscalía no en la cuantía que así se demanda para que las tres organizaciones que tienen que ver con el combate a la delincuencia funcionen. Ya no digamos el tema de todo el ámbito judicial, que sí tiene una asignación presupuestaria definida.
Ahora bien, don Luis, ¿cómo ve usted el tema de la evasión y la elusión? Le pregunto esto porque los críticos de ANEP también, cuando hablan de evasión y elusión, tienden a señalarlos a ustedes. Dicen, no es que ANEP está, digamos, protegiendo a gente que está evadiendo impuestos en determinado momento. Y se lo pregunto claramente porque creo yo que es la oportunidad para que usted hable directamente con el ciudadano que nos está sintonizando. ¿Qué piensan ustedes de cuando se hace esta crítica? Lastimosamente en redes vemos mucha gente que no sabemos ni quién es y en determinado momento entra en esta ola de críticas que digamos, escudan a veces en nombres que no tienen, digamos, forma de identificarse. Pero creo yo que es un buen momento para hacerle la pregunta a usted directamente. Claro, y le agradezco. Lástima que las redes, que debe ser un lugar de expresión pública, de intercambio, de conocimientos respetuosos, se convierta en un lugar donde corren tantos chambres y donde cualquiera pueda decir cualquier cosa sin ninguna consecuencia, escudado del anonimato y de la cobardía de nunca dar su nombre y su cara. Pero hay algunos que sí la dan y creo que están quizás honestamente equivocados, por llamarlo de alguna manera. Voy a explicar un poquito esto. Hay básicamente dos impuestos principales, el IVA y la renta. Y después hay como 62 diferentes impuestos que pagan generalmente los consumidores y los consumidores que compran productos de más alto precio, ¿verdad? El IVA, casi todo el mundo lo paga más o menos. Por supuesto, paga más el que consume más. Pero la renta, solo para que nos hagamos una idea, el 82% de la renta de las empresas, en una población económicamente activa de 3 millones de personas, la renta de las empresas las pagan 2.300 empresas. Y la renta de personas, el 75% de la renta la pagan 16.800 personas. O sea que el 75% de la renta la pagan cerca de 20.000 o 22.000 contribuyentes, de 3 millones de personas. ¿Ah? Aquellos que pagamos 30% de renta, 5% si somos dueños de empresa y recibimos utilidades, 13% del IVA, porque entre más se gana, más se paga. Pagamos impuestos a la gasolina, pagamos el fovial, pagamos seguro social, cuota por seguro social, no la nuestra, la patronal. Pagamos fondos de pensiones, etc. Entonces, si usted va sumando y le sumamos a esto los impuestos que se le pagan a las municipalidades, que son entre 8 y 11%, ojo, que la gente no los toma en cuenta, pero deben de estar tomados en cuenta, usted se da cuenta que paga el 50% o más de lo que gana, los que pagamos, al Estado, para que el Estado tenga recursos para poder dárselos a las personas más pobres, más débiles y más necesitadas, que son los que necesitan educación pública, porque nosotros pagamos escuelas para nuestros hijos, que necesitan salud, porque son los que van al sistema de salud, porque nosotros, o el seguro social, que no vamos a veces ni al seguro social, sino que tenemos que pagar un seguro privado y ir a médicos privados. Seguridad, que muchas veces hay que poner hasta vigilantes a las entradas de las colonias, porque la policía no nos lo da. En lugares como Suecia, lo decía en Fusades el otro día, la gente paga 45% de lo que gana, pero ahí tiene seguridad, tiene escuelas, tiene salud, tiene entretenimientos, tiene parques, tiene infraestructura, tiene todo, y lo que le sobra lo puede gastar como quiera. Entonces, decir que ANEP los miembros de ANEP y sus gremiales no pagan los impuestos, creo que es una falsedad, una mentira malintencionada. Habrá algunos, como hay malos ingenieros o malos doctores o malos periodistas que abusen y no paguen lo que tengan que pagar. Pero para ser miembro de nuestras asociaciones es indispensable que cumpla con todos los requisitos legales y dentro de esos está cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces el problema aquí no es que los que pagan paguen más. El problema es que los que no pagan y tendrían que pagar, paguen. Y esos no son los que ya están pagando. Porque fíjese que ahorita, que se lo diga el ministro de Hacienda la próxima vez que venga,
cómo lo tienen a uno de cuadriculado, sí, con las computadoras, con los sistemas. Si ahora no hay manera de cómo salvo que uno sea un maleante y mienta en todo, y lleve 2 contabilidades, yo no sé, yo no podría explicar cómo hacerlo porque no sé. Pero no hay manera en que uno, si el Ministerio de Hacienda lo investiga, uno pueda evadir impuestos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que hay gente que debiendo pagar no está pagando. Y ahí es donde decimos nosotros que se amplíe la base tributaria, que todos paguemos. Es más, que todos paguemos aunque sea un poquito para que nos sintamos ciudadanos, porque aquel al que le regalan las cosas, ese no se siente que las cosas son de él. Pero si a uno le cuestan, entonces uno ya empieza a exigir un poco más. Y yo creo que por ahí debe de ir la cosa. Pero creo que esas acusaciones siempre se hacen malintencionadas, buscando una división social, una lucha de clases y tratar de que la gallina que produce los huevos de oro, pues la vayamos ahuyentando de aquí para que se vaya a otro lado y que aquí quede esta sociedad en un caos tal que venga alguien con facilidad a tomar el poder y a mantenernos a la sociedad como esclavos, como está sucediendo en otros países del mundo. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Le invitamos a usted que siga con nosotros. Eso es Camino a las Urnas, aquí en Red Salvadoreña de Medios. Bueno, estamos en la recta final, es entrega de Camino a las Urnas aquí en Red Salvadoreña de Medios. Esta noche una conversación con representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Tengo espacio ya solo para un comentario. Lastimosamente hay temas que son claves de interés de todos los ciudadanos, como la criminalidad, que es un problema que nos sigue golpeando a todos los salvadoreños. Las cifras de homicidios continúan siendo muy fuertes y hasta ahora hemos escuchado, digamos, a nivel general de los candidatos a la presidencia cómo enfrentar este fenómeno. Me gustaría conocer cuál es el comentario que tienen ustedes sobre lo que dicen de los candidatos en cuanto a la lucha contra el crimen, en cuanto al problema de los homicidios que sigue siendo tan real como que 9 personas son asesinadas diariamente en El Salvador. Bueno, así muy brevemente, lo comentamos en la mañana el otro día. Yo creo que en el área de criminalidad es donde hay el mayor déficit por parte de las propuestas de los candidatos. ¿Por qué? Bueno, porque hasta hace muy poco el problema número 1 del país del que se quejaban los salvadoreños era la delincuencia y la criminalidad. Ahora el sensacionalismo del combate a la corrupción y los escándalos y todo eso, quizás lo han puesto... Lo han traspapelado. Lo han traspapelado. Y creo que el gobierno, por su conveniencia, ha buscado cómo eso baje de nivel y baje de volumen. Ahora se habla de que han bajado los asesinatos, pero de lo que no se habla es de que han aumentado los desaparecidos. Y como hablábamos en esa ocasión, ¿qué significará eso? ¿Será que los desaparecidos son asesinados o son asesinatos que son enterrados y por eso no aparecen sus cadáveres? Y si eso fuera así, significaría que el nivel de asesinatos en El Salvador no se ha reducido. Pero tengamos la esperanza de que las estadísticas que está dando el gobierno de que los asesinatos vienen para abajo es cierto. Pero los asesinatos son las muestras, digamos, más graves de una situación de violencia y delincuencia. Pero no se está hablando, por ejemplo, de las extorsiones, no se está hablando del renteo, no se está hablando de los robos, no se está hablando de la violencia social, no se está hablando de los pleitos que se dan porque hay un accidente y se agarran a balazos por un choque o a machetazos por unos tragos en el campo. Ese tipo de cosas tiene que ser tratada y yo no he escuchado de ninguno de los candidatos una propuesta seria, completa de cómo van a hacer para solucionar este problema. Vamos a quedarnos con el compromiso de invitar nuevamente a don Agustín Martínez y a don Luis Cardenal para hablar del impacto que tiene la criminalidad
en el sector productivo. Creo que ahí podríamos profundizar aún más en este tema que sigue siendo tan importante para todos los salvadoreños, una realidad a la que nos enfrentamos todos los días, independientemente del rol que juguemos y del nivel social en el que nos toque vivir. La criminalidad sigue siendo una realidad en El Salvador. Les agradezco que hayan estado conmigo esta noche y dejo abierta la invitación para que hablemos de eso, del impacto que tiene la situación de violencia en el sector productivo del país. Muchísimas gracias, Manuel, y repito, Dios quiera que nos traiga un mejor año, el próximo sea mejor que este, y que el niño Dios, el niño Jesús nos bendiga y nos ilumine a todos. Gracias, don Agustín, por Cuando estar aquí. quieras, a tus órdenes, y un mensaje navideño y un feliz 2019 para todos. Así cerramos Camino a las Urnas, correspondiente este 16 de diciembre de 2018. Gracias a usted por sintonizarnos. Le invitamos para la próxima entrega, el próximo domingo, aquí siempre en Red Salvadoreña de Medios. Buenas noches.